Hola, buen día a todos. Mi nombre es Rolando Cortés Martínez y voy a presentar el trabajo que se llama Diseño de actuador magnético para aplicación CubeSat. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer al CONACYT 2020 por haber aceptado este trabajo y darnos unos minutos para exponerlo. Este trabajo lo realicé en colaboración con el doctor Rodríguez Cortés y la maestra en Ciencias Yaraí Tlatelpa Osorio, todos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Este trabajo es parte de una serie de investigaciones que hacemos en el centro de investigación dentro de la sección de mecatrónica. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, primero voy a dar una introducción al tema y en específico de lo que vamos a hablar, como se muestra aquí en el punto número 2, es el diseño de un magnetopar. Un magnetopar, como veremos, es un actuador, es un dispositivo que se utiliza ampliamente en satélites, específicamente para el control de orientación. Este diseño es un diseño para el magnetopar, el cual no estamos inventando aquí el hilo negro, es es un dispositivo que se ha empleado en aplicaciones especiales desde prácticamente los inicios de la era espacial. Pero lamentablemente en México pues no hemos tenido un acercamiento hacia estos dispositivos y por eso creo que es útil esta presentación. Después vamos a hablar de una estrategia de control para probar el dispositivo construido. Vamos a hablar de una plataforma experimental y cuáles son los resultados que obtuvimos y conclusiones. Bueno, entre los diferentes tipos de satélites nos enfocamos a los que son conocidos como CubeSats, que son como el que se muestra en esta imagen. Son satélites que miden 10 centímetros cúbicos y se utilizan únicamente en misiones de órbita baja o LEO, del inglés. Bueno, nos enfocamos a este tipo de satélites debido a su crecimiento comercial. Los sistemas de determinación y control de orientación, o SDCO como les voy a llamar en español, en aplicaciones especiales suelen ser redundantes para implementar control tolerante a fallas. Es un poco más o menos el estado del arte en cuanto a control de orientación. Eh, Nos enfocamos a pruebas de actuadores redundantes tipo CubeSat en un grado de libertad. Entre los diferentes tipos de actuadores que empleamos en controles activos están los thrusters, ruedas de reacción, giroscopios y bobinas de par magnético o magnetopar, como les vamos a llamar aquí en esta presentación. El término magnetopar, hasta donde tengo entendido, no existe, pero estamos llamándolo así porque el término en inglés es magnetorquer. Entonces consideramos que era muy útil llamarlo en español magnetopar. Aquí muestro abajo los dos principales tipos de actuadores, la rueda de reacción y la bobina de par magnético, al menos para aplicaciones CubeSat. Estos son los dos principales. La rueda de reacción tiene la ventaja de que es más precisa y más veloz, pero tiene la desventaja de que una vez que llega su motor a la velocidad máxima, decimos que llega a saturación y ya no puede producir más par mecánico a menos que reduzcamos la velocidad de la rueda de reacción. Y también tiene el problema de que genera vibraciones. Por otra parte, la bobina de par magnético, MP, le vamos a llamar también, tiene la ventaja de que su consumo energético es bajo. Aquí también es importante mencionar que son más económicas, son más baratas, son de más fácil construcción y como desventaja tenemos que su autoridad de control, es decir, la cantidad de par mecánico que nos puede entregar, es bajo, es limitado. Además también nos da poca precisión y su funcionamiento depende del campo magnético terrestre. Por eso solamente podríamos utilizarlas en órbita baja. Entre más lejos estemos de la Tierra, pues menos par magnético nos va a dar. Bueno, para abundar un poquito más en lo que ya mencioné, aquí en esta imagen muestro un esquema de un CubeSat
En este caso es de tamaño 2U, también hay de tamaño 2U que son de 10 centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros. Y aquí muestro cuáles son sus componentes típicos. En el que nos vamos a centrar nosotros es el SDCO, o Sistema de Determinación y Control de Orientación. Y dentro de este, a su vez, es donde vamos a encontrar los actuadores que acabo de describir, las ruedas de reacción y los magnetopar. En estas imágenes muestro otros ejemplos de arreglos de ruedas de reacción y magnetopares. Como mencionaba, existen esquemas redundantes en donde vamos a integrar más actuadores de los que realmente necesitamos. Aquí, por ejemplo, se ven 3 magnetopares y en esta parte pequeña de aquí se encuentran 3 ruedas de reacción. En este otro esquema también tenemos en rojo 3 ruedas de reacción y en café se alcanzan a ver 3 magnetopares. A esto se le llaman esquemas redundantes porque en sí nada más necesitaríamos 3 actuadores en total, pero estamos combinando un total de 6. Bueno, ya hablé que vamos a utilizar nosotros esto para control de orientación, pero ¿qué significa control de orientación? Este es un ejemplo típico de una maniobra de un satélite. Una vez que un satélite es liberado en el espacio, bueno, lo primero que hace es comenzar a girar debido al momento angular que tiene inicialmente, al momento de soltarlo. Y lo primero que tiene que hacer nuestro sistema de control de orientación es estabilizar al satélite para que deje de estar girando. Una vez que se estabiliza, lo siguiente es que el satélite apunte hacia el Sol para cargar sus celdas solares y después, una vez que empiezan sus ciclos de emisión, posiblemente el satélite tiene que apuntar hacia la Tierra o también puede ser que tenga que apuntar hacia alguna estrella lejana. Todas estas son tareas del control de orientación. Bueno, ahora vamos a revisar el principio físico de funcionamiento del magnetopar, que es el que se muestra en esta figura de acá. El magnetopar es esta pieza de aquí, es un núcleo de ferrita que está enrollado por un alambre magneto. Cuando nosotros inducimos corriente a este alambre magneto, vamos a generar un polo sur y un polo norte sobre el embobinado. Si nosotros cambiamos la dirección de la corriente, porque es una corriente continua, entonces vamos a cambiar esos polos. El que era el sur se convierte en polo norte y el polo norte en polo sur. Bueno, esta bobina funciona como una aguja dentro de una brújula. Es decir, que la bobina va a tender a alinearse con respecto al campo magnético de la Tierra, que es el que está mostrado en esta parte de acá. Así es como este magnetopar nos puede generar un cierto torque o un cierto par mecánico. Dependiendo de cuánta corriente nosotros metamos a la bobina, va a ser la cantidad de par mecánico que nos va a generar este actuador. Y si nosotros controlamos su polaridad negativa o positiva, entonces nosotros vamos a poder hacer que gire, por ejemplo, hacia la izquierda o que gire hacia la derecha. Entonces, este es la bobina de par magnético o magnetopar. Perfecto. ¿Cómo lo diseñamos? Me voy a regresar nuevamente para definir cómo está construida esta bobina. Necesitamos varios elementos. Uno de ellos es saber cuál es el tamaño del cable que vamos a utilizar. Otro elemento es saber cuántas vueltas tenemos que darle para enrollar. Otro elemento es saber qué tipo de material ferromagnético es el que tenemos que utilizar. Eso es lo que está resumido en esta diapositiva. Nosotros partimos de ciertos parámetros físicos de la bobina que queremos. Partimos de definir estos elementos, el voltaje con el que íbamos a trabajar, que depende de la batería y la alimentación que disponemos en nuestro satélite. Partimos también de la potencia que queremos que consuma la bobina, de la masa que puede tener, la masa máxima que puede tener nuestra bobina, y el momento dipolar magnético que queremos que nos genere la bobina ya una vez que esté trabajando. A partir de todos estos datos, nosotros lo siguiente que calculamos es la corriente que va a necesitar y la resistencia mínima que debe de tener. A
partir de eso también nosotros debemos de seleccionar el material del núcleo de ferrita según su permeabilidad relativa. Aquí seleccionamos diferentes materiales, los principales fueron el Mu-Metal y el Supra 50, y con esos dos materiales hicimos diferentes cálculos de corriente, del siguiente paso. El siguiente paso es elegir el diámetro del cable y la densidad de resistencia del cable, que llamamos Rho sub omega. Con todos estos elementos, finalmente nosotros podemos calcular el n número de vueltas con el que vamos a enrollar nuestra bobina a través de esta fórmula. Vemos que el número de vueltas va a depender de la resistencia mínima, que a su vez depende del voltaje que nos va a entregar la tarjeta de control. Y en la parte del denominador tenemos 2pi por el radio por la densidad de la resistencia Rho sub omega. Bueno, ya que tenemos este parámetro n, nosotros podemos calcular el momento dipolar magnético. Este momento dipolar magnético está directamente relacionado con el par máximo que nos va a dar la bobina. Eso se muestra en estas ecuaciones de acá. Entonces, una vez que ya sabemos cuál es el valor de m mayúscula, nosotros podemos calcular el par que nos va a generar el actuador dependiendo del campo magnético terrestre, que para aplicaciones de órbita baja es simplemente el valor de m multiplicado aproximadamente por 45 por 10 a la menos 6. Entonces, ya que tenemos perfectamente dimensionada nuestra bobina, lo siguiente fue establecer un experimento para probarla. Pero antes de eso, nosotros obtuvimos un modelo matemático, el cual se muestra aquí en las ecuaciones 1 a 4, perdón, y decidimos hacer un prototipo en el cual nosotros íbamos a combinar la acción de la bobina junto con una rueda de reacción. Bueno, para probar este prototipo decidimos hacer un experimento dividido en 4 fases. En la primera fase se deja al prototipo girar en lazo abierto, perdón. Posteriormente se cierra el lazo de control prendiendo la rueda de reacción. En la fase número 3 seguimos con lazo cerrado, pero ahora utilizamos un algoritmo CA, que es un algoritmo de asignación de control allocation en inglés, en el cual nosotros combinamos la rueda de reacción y el magnetopar. Y finalmente en la fase 4 únicamente prendemos el magnetopar. Este es el lazo de control, el diagrama que nos muestra los diferentes elementos. Esta es la ley de control. Bueno, para los que conocen de control, se puede observar que nuestra ley de control consiste simplemente en un controlador proporcional derivativo. Esta es la ley de control, pero aplicada a las diferentes fases. En la fase número 1 no aplicamos control. En la fase 2, 3 y 4 aplicamos diferentes controles dependiendo de si se usa la rueda de reacción o la bobina. Esta es la constitución de cómo quedó nuestra tarjeta de electrónica, nuestros diferentes elementos de electrónica. Lo principal para nosotros aquí en esta plática es ubicar que aquí tenemos nuestra tarjeta de control a través de un procesador digital de señales, un DSP, el cual cada 4 milisegundos está calculando la acción de control y la manda a nuestro actuador rueda de reacción y también la manda la acción de control a nuestro magnetopar. Estas son las características que obtuvimos con nuestro diseño. Estas son las características de la rueda de reacción. Y abajo tenemos las características del magnetopar, con el cual obtenemos un par máximo de 30 micronewton metro para un voltaje de operación de más o menos 5 volts. Bueno, en este video que voy a mostrar a continuación, muestro el experimento que hemos realizado, en el cual vamos a ubicar las 4 fases en las que se dividió el experimento completo. Entonces vamos a abrir el video. Lo primero que va a hacer el prototipo es girar a la deriva.
En ese momento, cuando hizo un movimiento brusco, es porque encendimos la rueda de reacción. La rueda de reacción nos está controlando el ángulo en el eje vertical. En la fase número 3, prendemos tanto la rueda de reacción como la bobina. Y gracias a la acción de la bobina, nosotros vamos frenando la rueda de reacción hasta que se detiene completamente. Y al final, el control lo hace únicamente la bobina de par magnético. Estas son las gráficas que se obtienen del experimento. En la primera se ve la velocidad de la rueda de reacción. En la segunda vemos el error angular. Y en la tercera vemos el par de control de la bobina. Bueno, finalmente como conclusiones, podemos decir que integramos una plataforma que es útil para probar el funcionamiento de la bobina de par magnético, y además cuenta con no linealidades propias de los actuadores y de los sensores. Además, logramos probar experimentalmente el esquema de asignación de control, logrando reducir la velocidad de la rueda de reacción, recordando que este es un problema típico de este tipo de actuadores de ruedas de reacción que llegan a saturarse cuando su motor alcanza la velocidad máxima. Y finalmente es necesario extender el controlador empleado con un esquema robusto ante parámetros inciertos de actuadores como la fricción de la rueda de reacción, que sí alteran nuestro objetivo de control final. Y bueno, hasta aquí terminamos en esta plática. Gracias por su atención.